la revolución cuántica que Einstein nunca aceptó. Albert Einstein, el genio que revolucionó nuestra comprensión del universo con la relatividad, tenía un enemigo intelectual que lo persiguió hasta sus últimos días: la mecánica cuántica. No era solo una incomodidad científica, era una guerra filosófica librada en los más altos niveles de la física teórica, una batalla épica entre dos visiones fundamentalmente opuestas de la realidad. La semana pasada, los titulares de todo el mundo proclamaron una vez más: Einstein estaba equivocado. Esta vez, no sobre agujeros negros u ondas gravitacionales, sino sobre el corazón palpitante de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre y la naturaleza probabilística de la realidad. Un experimento realizado en el prestigioso MIT parecía haber asestado el golpe final a la visión determinista de Einstein sobre el universo. Pero, ¿realmente fue así? La historia es mucho más compleja y fascinante de lo que sugieren los titulares sensacionalistas. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, debemos retroceder en el tiempo, a una de las conferencias científicas más importantes en la historia de la humanidad. El enfrentamiento épico, Bohr versus Einstein, en la conferencia de Solvay. Era 1927, y las mentes más brillantes de la física mundial se reunieron en Bruselas para la quinta conferencia de Solvay. Entre ellos estaba Albert Einstein, de 48 años, y Niels Bohr, el danés de 42 años, que estaba revolucionando nuestra comprensión del átomo. Lo que sucedió en esos días cambiaría para siempre el curso de la física moderna. Einstein llegó a la conferencia armado con ingeniosos experimentos mentales, decidido a demostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. Simplemente no podía aceptar que el universo, en su esencia más fundamental, estuviera gobernado por el azar. Dios no juega los dados con el universo, declaró en una de sus frases más famosas, expresada por primera vez durante estas acaloradas discusiones. La mecánica cuántica, tal como la propusieron Bohr y sus colegas de la Escuela de Copenhague, sugería algo profundamente inquietante: que las propiedades de las partículas no existen de forma definida hasta que se miden. Una partícula no tiene simultáneamente una posición y un momento bien definidos. Este es el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Para Einstein, esto era absurdo. ¿Cómo podía una partícula no tener propiedades definidas? ¿Cómo podía la realidad depender de nuestras observaciones? Él creía que debía existir una descripción más fundamental, donde todas las propiedades de las partículas estuvieran bien definidas, incluso si no pudiéramos medirlas todas simultáneamente. El experimento mental que desafió a la física cuántica. Einstein no era solo un teórico brillante, era un maestro de los experimentos mentales. Y fue con uno de estos experimentos que lanzó su ataque más sofisticado contra la mecánica cuántica. ¿Su arma elegida? Una variante del famoso experimento de la doble rendija, uno de los fenómenos más misteriosos y fundamentales de la física cuántica. Imagine el siguiente escenario. Usted toma una fuente de luz y la dirige hacia una placa con dos pequeñas aberturas, las famosas dobles rendijas. Al otro lado, coloca una pantalla para detectar dónde llegan los fotones, partículas de luz. Lo que sucede es uno de los fenómenos más extraños de la naturaleza. Cuando ambas rendijas están abiertas, no ve dos puntos de luz en la pantalla, como cabría esperar si las partículas fueran simplemente pequeñas bolas que pasan por una u otra rendija. En su lugar, ve un patrón de interferencia, franjas alternadas de luz y oscuridad, exactamente como se comportarían las ondas de agua al pasar por dos aberturas. Pero aquí está la parte verdaderamente extraña. Esto sucede incluso cuando envía un fotón a la vez. Cada partícula individual, de alguna manera, interfiere consigo misma, como si pasara por ambas rendijas simultáneamente. La mecánica cuántica lo explica diciendo que la partícula existe en una superposición de estados. Está literalmente en ambos caminos al mismo tiempo. Einstein pensó que había encontrado una laguna. Muy bien, dijo. Si afirman que no podemos saber por qué rendija pasó la partícula sin destruir la interferencia, voy a demostrar que están equivocados.
La genialidad del contraataque de Einstein. El experimento mental de Einstein era elegante en su simplicidad. Propuso colocar un pequeño dispositivo en la propia rendija, algo así como una balanza extremadamente sensible montada sobre muelles. Cuando un fotón pasara por la rendija, transferiría una cantidad microscópica de momento al dispositivo, causando un retroceso prácticamente imperceptible. Miren, argumentó Einstein, puedo medir ese retroceso sin interactuar directamente con el fotón. El fotón continúa su camino inalterado, conserva sus propiedades cuánticas, pero ahora sé exactamente por qué rendija pasó si aún así veo interferencia. Entonces, demuestro que la mecánica cuántica está equivocada sobre la incompatibilidad entre conocer el camino de la partícula y observar interferencia. Fue un golpe brillante. Einstein estaba proponiendo una medición no invasiva, una forma de obtener información sobre el sistema cuántico sin aparentemente perturbarlo. Si funcionaba, demostraría que las limitaciones impuestas por el principio de incertidumbre no eran fundamentales, sino solo un reflejo de nuestra ignorancia sobre variables ocultas. El público guardó silencio. Por unos momentos, pareció que el gran Einstein había encontrado una falla fatal en la nueva teoría cuántica. Los defensores de la mecánica cuántica necesitaban una respuesta, y esta vino de Niels Bohr. La respuesta devastadora de Bohr. Bohr no era solo un físico brillante, también era un filósofo profundo que comprendía las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica mejor que cualquier otro de su generación. Su respuesta al desafío de Einstein fue magistral, pero también reveló hasta qué punto la nueva física desafiaba nuestra intuición sobre la realidad. Profesor Einstein, respondió Bohr con su calma característica. Usted tiene razón en que el fotón transfiere momento a su detector, pero considere esto. El retroceso es tan increíblemente pequeño que para medirlo, su detector necesitaría ser tan sensible que sería imposible distinguir entre el estado antes y después de la medición. Bohr continuó su argumentación, profundizando en las profundidades del principio de incertidumbre de Heisenberg. Para medir el momento transferido con la precisión suficiente para determinar por qué rendija pasó el fotón, el detector necesitaría tener una incertidumbre en la posición tan pequeña que su propia función de onda cuántica se extendería significativamente. Esto introduciría una incertidumbre en el momento del detector que a su vez afectaría a la medición. Era un argumento sutil pero devastador. Bohr estaba demostrando que el propio intento de medir no invasivamente introduciría perturbaciones cuánticas inevitables en el sistema. El principio de incertidumbre no era solo una limitación técnica, era una característica fundamental de la naturaleza. Einstein se sintió visiblemente perturbado. Su experimento mental no solo había sido refutado, sino que la refutación revelaba que sus propias premisas sobre la separabilidad entre el observador y el sistema observado eran cuestionables en el reino cuántico. El misterio que permaneció durante casi un siglo. Durante décadas después de la conferencia de Solvay, el debate Bohr-Einstein siguió siendo en gran medida teórico. Ambas partes presentaban argumentos elegantes, pero la tecnología simplemente no existía para probar experimentalmente estas ideas profundas. ¿Cómo se podía medir realmente el retroceso de un solo fotón en una doble rendija? La respuesta parecía estar más allá del alcance de la tecnología humana. El momento transferido por un solo fotón es inimaginablemente pequeño, alrededor de 10 a la menos 27 kilogramos por metros por segundo. Para poner esto en perspectiva, sería como intentar detectar el retroceso de un camión después de ser golpeado por un grano de arena flotando en el viento. Durante décadas, los físicos experimentales soñaron con formas de probar estas ideas fundamentales. Desarrollaron láseres cada vez más precisos, detectores cada vez más sensibles y técnicas de enfriamiento que llevaban los átomos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero todavía parecía imposible recrear el experimento mental de Einstein de forma práctica. Esto cambió con el advenimiento de la física atómica ultrafría y las técnicas de manipulación cuántica del siglo XXI. De repente, lo que antes era imposible se volvió no solo posible, sino rutinario en laboratorios avanzados de todo el mundo. La revolución tecnológica que hizo posible lo imposible. El experimento del MIT que causó furor en los medios
no usó fotones que pasaban por rendijas físicas. Eso aún sería técnicamente imposible. En su lugar, los investigadores crearon un análogo cuántico elegante que conservaba la esencia del experimento mental de Einstein y lo hacía experimentalmente viable. La clave estaba en uno de los logros más impresionantes de la física moderna, la creación de gases atómicos ultrafríos. Imagine tomar unos 30.000 átomos de litio, un número que puede parecer grande, pero que es microscópico según los estándares normales, y enfriarlos a temperaturas tan bajas que están a solo unos miles de millonésimas de grado por encima del cero absoluto. A estas temperaturas extremas ocurre algo mágico. Los átomos dejan de moverse casi por completo y se pueden manipular con precisión cuántica utilizando campos electromagnéticos cuidadosamente controlados. Es como crear una red cristalina, pero una que se puede encender y apagar a voluntad. Los investigadores crearon una red óptica, un patrón regular de campos electromagnéticos que atrapa a cada átomo en una posición específica, como huevos en una huevería microscópica. Pero a diferencia de un cristal real, donde los átomos se mantienen en su lugar por fuerzas químicas, esta red se puede desactivar instantáneamente. El experimento en sí mismo fue una obra maestra de ingeniería cuántica. En lugar de fotones que pasan por rendijas, los investigadores utilizaron luz láser que interactúa con la red atómica ultrafría. La red de átomos actuaba como una rejilla de difracción viva, una estructura que causa interferencia entre los diferentes componentes de la luz. Cuando la red estaba perfectamente activada, con todos los átomos firmemente atrapados en sus posiciones, sucedía algo hermoso. El láser rojo que dirigían a la red producía un patrón de interferencia nítido y bien definido, exactamente lo que cabría esperar de una rejilla de difracción tradicional. Este patrón de interferencia era la firma cuántica que los investigadores buscaban. Era el equivalente moderno de las franjas de interferencia que Einstein y Bohr debatieron hace casi un siglo. Mientras la red permanecía estable y regular, la interferencia persistía. Luego vino el momento crucial. Los investigadores apagaron los campos electromagnéticos que mantenían los átomos en su lugar. Según la visión de Einstein, no debería suceder nada de inmediato. La interferencia debería continuar, al menos inicialmente, porque los átomos no tendrían tiempo de moverse significativamente. Y eso es exactamente lo que observaron. En los primeros momentos después de apagar la trampa, el patrón de interferencia permaneció inalterado. Por una fracción de segundo pareció que Einstein podría tener razón. La revelación que lo cambió todo. Pero entonces sucedió algo extraordinario. A medida que los investigadores continuaron observando, el patrón de interferencia comenzó a desaparecer gradualmente. No de una vez, sino lenta e inexorablemente, como una fotografía antigua que se desvanece en el sol. La interpretación de los investigadores fue revolucionaria. Argumentaron que, a medida que los átomos se liberaban de sus trampas y sus funciones de onda cuánticas comenzaban a extenderse, se volvían capaces de medir por dónde habían pasado los fotones de láser. Esta información adicional sobre el camino de los fotones destruía gradualmente la interferencia. Era como si el universo estuviera demostrando, en tiempo real, el principio fundamental de la mecánica cuántica. La información sobre el camino de la partícula y la interferencia son mutuamente excluyentes. Cuanto más aprendían los átomos sobre dónde habían estado los fotones, menos interferencia se observaba. Para muchos físicos, esta fue la reivindicación final de la visión de Bohr sobre la mecánica cuántica. Einstein estaba equivocado. No es posible tener información sobre el camino de una partícula y aún así preservar la interferencia. ¿Por qué este experimento es controvertido? Sin embargo, no todos los físicos quedaron convencidos con esta interpretación. Los críticos señalaron un problema fundamental en la lógica del experimento. Los investigadores no midieron directamente lo que estaban haciendo los átomos. En cambio, infirieron el comportamiento atómico a partir de la desaparición de la interferencia.
Este es un ejemplo clásico de razonamiento circular en la ciencia. Los investigadores usaron la pérdida de interferencia para concluir que los átomos estaban midiendo los fotones, y luego usaron esta conclusión para explicar por qué la interferencia desapareció. Es como decir, sabemos que está lloviendo porque el suelo está mojado, y sabemos por qué el suelo está mojado porque está lloviendo. Una explicación alternativa, más alineada con las ideas originales de Einstein, sería mucho más simple y directa. Cuando se apaga la red atómica, los átomos comienzan a moverse aleatoriamente debido al movimiento térmico residual. Incluso a temperaturas extremadamente bajas, siempre hay algo de movimiento. A medida que los átomos se mueven, la regularidad de la red se deteriora. Una rejilla de difracción solo produce interferencia nítida cuando su estructura es regular y bien definida. A medida que se pierde la regularidad, el patrón de interferencia se degrada de forma natural, no debido a algún proceso cuántico misterioso, sino por razones puramente clásicas y geométricas. La naturaleza fundamental de la realidad cuántica. Para entender por qué este debate es tan fundamental, debemos sumergirnos en las profundas implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. La cuestión central no es solo técnica, es sobre la naturaleza misma de la realidad. La interpretación tradicional de la mecánica cuántica, conocida como interpretación de Copenhague, sugiere que las propiedades de las partículas no existen de forma definida hasta que se miden. Una partícula no tiene una ubicación definida. Existe en una superposición de todas las posiciones posibles hasta el momento de la medición. Esta idea va en contra de todo lo que nuestra experiencia cotidiana nos enseña sobre el mundo. Una piedra tiene una ubicación definida, independientemente de si la miramos o no. ¿Por qué el mundo microscópico debería ser diferente? Einstein creía que debía haber una descripción más fundamental de la realidad, donde todas las propiedades de las partículas estuvieran bien definidas, aunque no pudiéramos acceder a todas simultáneamente. Estas variables ocultas explicarían el aparente comportamiento probabilístico de la mecánica cuántica sin recurrir a conceptos místicos sobre la realidad que depende de la observación. El paradigma del gato de Schrödinger y sus implicaciones. El famoso paradoja del gato de Schrödinger ilustra perfectamente lo absurdo aparente de la interpretación cuántica de la realidad. Imagine un gato en una caja con un dispositivo cuántico que tiene un 50% de probabilidad de liberar veneno. Según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, el gato está en una superposición de estados, simultáneamente vivo y muerto. Es claro que esto parece ridículo cuando se aplica a objetos macroscópicos, pero en el mundo microscópico de las partículas, los experimentos confirman repetidamente que las partículas realmente parecen existir en superposiciones hasta que se miden. El experimento del MIT puede verse como una versión sofisticada del paradoja del gato de Schrödinger. Los fotones estaban en una superposición de caminos, creando interferencia. Cuando los átomos comenzaron a medir por dónde pasaron los fotones, esa superposición colapsó, destruyendo la interferencia. ¿Pero fue eso lo que realmente sucedió? ¿O existe una explicación más mundana que no requiera conceptos exóticos sobre la naturaleza de la realidad? La elegancia matemática de la mecánica cuántica. Una de las razones por las que la mecánica cuántica es tan convincente para muchos físicos no son solo los resultados experimentales, sino su extraordinaria belleza matemática. Las ecuaciones de la mecánica cuántica son elegantes, simétricas y hacen predicciones increíblemente precisas sobre una vasta gama de fenómenos. La ecuación de Schrödinger, el corazón matemático de la mecánica cuántica, describe cómo evolucionan las funciones de onda en el tiempo. Estas funciones de onda contienen toda la información posible sobre un sistema cuántico.
No solo dónde está una partícula, sino la probabilidad de encontrarla en cualquier lugar específico. Cuando dos o más funciones de onda se superponen, interfieren entre sí, exactamente como las ondas de agua. Esta interferencia es responsable de todos los extraños efectos cuánticos que observamos, desde la doble rendija hasta los superconductores y los láseres. El formalismo matemático de la mecánica cuántica es tan poderoso que permitió predicciones de fenómenos que solo se confirmaron experimentalmente décadas después. La existencia del positrón, la primera partícula de antimateria descubierta, se predijo matemáticamente antes de ser observada. ¿Por qué Einstein nunca aceptó la mecánica cuántica? La resistencia de Einstein a la mecánica cuántica no se basaba en la terquedad o la incapacidad de entender las matemáticas. Él era, después de todo, uno de los físicos más brillantes que jamás hayan existido. Su objeción era más profunda y filosófica. Einstein creía en una realidad objetiva, un universo que existe independientemente de nuestras observaciones. Para él, las leyes de la física deberían describir esa realidad objetiva, no nuestra ignorancia sobre ella. La mecánica cuántica, con su dependencia fundamental de la medición y la observación, violaba esta creencia básica. La teoría cuántica es ciertamente imponente, escribió Einstein, pero una voz interior me dice que aún no es lo real. La teoría produce mucho, pero difícilmente nos acerca a los secretos del viejo. De todos modos, estoy convencido de que él no juega a los dados. Esta cita revela la esencia de la objeción de Einstein. Para él, el universo debería estar gobernado por leyes deterministas y comprensibles, no por probabilidades y azares fundamentales. La mecánica cuántica representaba una rendición de la física a la ignorancia humana. El experimento EPR, el último contraataque de Einstein. En 1935, Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo que se conocería como el paradigma EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Era su intento final y más sofisticado de probar que la mecánica cuántica era incompleta. El argumento EPR era elegante. Si dos partículas interactúan y luego se separan, la mecánica cuántica dice que permanecen entrelazadas. Las mediciones en una partícula afectan instantáneamente a la otra sin importar cuán lejos estén. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y argumentó que era imposible. ¿Cómo podía una medición aquí afectar instantáneamente a una partícula al otro lado de la galaxia? Esto violaría la relatividad especial, que dice que nada puede viajar más rápido que la luz. La solución, argumentó Einstein, era que las partículas siempre habían tenido propiedades definidas, variables ocultas, que determinaban los resultados de las mediciones. El aparente entrelazamiento era solo una ilusión causada por nuestra ignorancia de estas variables ocultas. La revolución de las pruebas de Bell. Durante décadas, el paradigma EPR siguió siendo un debate puramente teórico. Luego, en 1964, el físico irlandés John Bell lo cambió todo. Derivó un teorema matemático, conocido como el teorema de Bell, que mostraba cómo distinguir experimentalmente entre la mecánica cuántica y las teorías de variables ocultas locales. Las desigualdades de Bell establecieron límites específicos sobre las correlaciones que serían posibles si existieran variables ocultas locales. Si los experimentos violaban estas desigualdades, eso probaría que Einstein estaba equivocado sobre la naturaleza local de la realidad. A partir de la década de 1970, una serie de experimentos cada vez más sofisticados pusieron a prueba las desigualdades de Bell. El resultado fue consistente. La mecánica cuántica tenía razón y Einstein estaba equivocado. Las partículas realmente exhiben correlaciones fantasmales que no pueden explicarse por variables ocultas locales. En 2022, Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger ganaron el Premio Nobel de Física por sus experimentos decisivos con las pruebas de Bell, cerrando finalmente las lagunas experimentales que permitían interpretaciones alternativas. Tecnología cuántica, las consecuencias prácticas. Aunque los debates filosóficos sobre la interpretación de la mecánica cuántica puedan parecer abstractos, sus consecuencias prácticas son enormes. La aceptación de la naturaleza cuántica de la realidad ha llevado a revoluciones tecnológicas que definen el mundo moderno. Los láseres, que dependen de la emisión estimulada de radiación,
un fenómeno puramente cuántico, han hecho posible todo, desde cirugías oftalmológicas precisas hasta comunicaciones globales por fibra óptica. Sin láseres, la Internet moderna sería imposible. Los transistores, los bloques básicos de todos los ordenadores y teléfonos inteligentes, funcionan basándose en la mecánica cuántica de los semiconductores. La miniaturización extrema de los procesadores modernos depende de efectos de túnel cuántico que Einstein consideraba imposibles. La resonancia magnética, una de las herramientas de diagnóstico médico más importantes, explora el spin cuántico de los núcleos atómicos. Los superconductores, que pueden transportar corriente eléctrica sin pérdidas, son otro fenómeno cuántico macroscópico. Computación cuántica, la última frontera. Hoy en día, estamos al borde de otra revolución cuántica, la computación cuántica. Los ordenadores cuánticos exploran la superposición y el entrelazamiento, los mismos fenómenos que Einstein rechazó, para realizar cálculos que serían imposibles para los ordenadores clásicos. Un ordenador cuántico no procesa información como bits clásicos que son 0 o 1. En cambio, usa qubits que pueden estar en superposición de 0 y 1 simultáneamente. Esta capacidad permite que los ordenadores cuánticos exploren múltiples soluciones para un problema simultáneamente. Google, IBM y Microsoft y otros gigantes de la tecnología invierten miles de millones de dólares en el desarrollo de ordenadores cuánticos. Estos dispositivos prometen revolucionar campos que van desde el descubrimiento de medicamentos hasta la criptografía y la inteligencia artificial. Irónicamente, la acción fantasmal a distancia que Einstein rechazó ahora forma la base de la comunicación cuántica ultra segura. Las redes cuánticas usan el entrelazamiento para crear canales de comunicación que son fundamentalmente imposibles de espiar sin ser detectados. El experimento del MIT en contexto histórico. Volviendo al experimento del MIT que desató los titulares recientes, ahora podemos situarlo en su contexto histórico apropiado. Este no fue solo otro experimento de la mecánica cuántica, fue un intento de resolver finalmente el debate Einstein-Bohr, utilizando una tecnología que ni siquiera habrían podido imaginar. El experimento es notable no solo por sus resultados, sino por su elegancia conceptual. Los investigadores lograron crear un análogo cuántico del experimento mental de Einstein que conservaba todos los elementos esenciales y lo hacía experimentalmente viable. La capacidad de controlar con precisión 30.000 átomos individuales, enfriarlos a temperaturas cercanas al cero absoluto y manipular sus funciones de onda cuánticas representa un logro tecnológico extraordinario. Es una demostración del poder de la física moderna para transformar especulaciones teóricas en realidad experimental. Sin embargo, como hemos discutido, la interpretación de los resultados sigue siendo controvertida. La ciencia rara vez ofrece respuestas definitivas y simples a preguntas profundas, y este experimento no es una excepción. El problema de la interpretación en la física moderna. Uno de los aspectos más fascinantes de la física moderna es cómo pueden coexistir diferentes interpretaciones de la misma teoría. La mecánica cuántica hace predicciones experimentales precisas, pero su interpretación, lo que realmente significa sobre la naturaleza de la realidad, sigue en debate. La interpretación de Copenhagen, defendida por Bohr, dice que la función de onda colapsa durante la medición. La interpretación de los muchos mundos sugiere que todas las posibilidades cuánticas se realizan en universos paralelos. La interpretación de las variables ocultas de Broglie-Bohm mantiene el determinismo, pero introduce un orden implícito, no observable. Cada interpretación explica los mismos datos experimentales, pero implica visiones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es la correcta? Quizás la pregunta en sí misma está mal formulada. Einstein creía que la física debería revelar una realidad objetiva única, pero quizás el universo sea más sutil que eso. Quizás diferentes descripciones de la realidad puedan ser igualmente válidas dependiendo del contexto y el propósito. El legado duradero del debate Einstein-Bohr, el debate entre Einstein y Bohr sobre la naturaleza de la realidad cuántica, sigue influyendo en la física moderna de maneras profundas. No se trataba solo de cuestiones técnicas sobre la mecánica cuántica.
Era un choque fundamental de filosofía sobre cómo la ciencia debería comprender el mundo. Einstein representaba una tradición científica que se remonta a Newton, la creencia de que el universo está gobernado por leyes deterministas que pueden ser comprendidas por la razón humana. Bohr abrazó una visión más radical, que el propio acto de observación es fundamental para la realidad física. Este debate moldeó no solo la física, sino también la filosofía, las matemáticas e incluso la literatura y el arte. El principio de incertidumbre se convirtió en una metáfora cultural de la naturaleza fundamentalmente misteriosa de la existencia. Hoy en día, los físicos continúan explorando las fronteras entre lo clásico y lo cuántico. ¿Dónde exactamente la extrañeza cuántica cede el paso al comportamiento clásico familiar? ¿Cómo surgen los objetos macroscópicos de los componentes cuánticos microscópicos? Tecnología de átomos ultrafríos. Una nueva era. El experimento del MIT representa la culminación de décadas de desarrollo en tecnología de átomos ultrafríos. Esta área de investigación, reconocida con el Premio Nobel de Física en 2001, abrió posibilidades experimentales que eran pura ciencia ficción hace solo unas décadas. Cuando los átomos se enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto, más frías que el espacio interestelar, entran en regímenes cuánticos exóticos. Los gases cuánticos degenerados, los condensados de Bose-Einstein y los superfluidos atómicos no solo se vuelven posibles, sino rutinarios en laboratorios especializados. Estas temperaturas extremas revelan la naturaleza cuántica de la materia de maneras imposibles a temperaturas normales. Los átomos dejan de comportarse como partículas clásicas y comienzan a exhibir propiedades de onda macroscópicas. Es como si la materia misma se convirtiera en música, con los átomos bailando en armonía cuántica. Las aplicaciones de estas tecnologías van más allá de las pruebas fundamentales de la mecánica cuántica. Los relojes atómicos basados en átomos ultrafríos son tan precisos que perderían menos de un segundo si funcionaran durante toda la edad del universo. Estos dispositivos son esenciales para el GPS, Internet y muchas otras tecnologías modernas. Simulación cuántica. Universos virtuales en el laboratorio. Una de las aplicaciones más emocionantes de la tecnología de átomos ultrafríos es la simulación cuántica. Los físicos ahora pueden crear universos virtuales en el laboratorio, donde las leyes de la física pueden ajustarse y controlarse con precisión. Imagine poder alterar las constantes fundamentales de la naturaleza, la fuerza de la gravedad, la carga del electrón, la velocidad de la luz, y observar cómo esto afecta el comportamiento de la materia. Esto es esencialmente lo que los simuladores cuánticos permiten hacer, al menos para sistemas simplificados. Estos dispositivos están revolucionando nuestra comprensión de materiales exóticos, superconductividad de alta temperatura e incluso cosmología. Los problemas que eran computacionalmente imposibles de resolver ahora se pueden estudiar experimentalmente. El experimento del MIT puede verse como un tipo de simulación cuántica, una recreación controlada del experimento mental de Einstein utilizando átomos reales en condiciones controladas. Es una demostración poderosa de cómo la tecnología moderna puede transformar las especulaciones teóricas en realidad experimental. Metrología cuántica, mediciones más allá de los límites clásicos. El experimento del MIT también demuestra los principios de la metrología cuántica, el uso de efectos cuánticos para hacer mediciones más precisas de lo que sería posible de forma clásica. La interferencia cuántica observada en el experimento es extremadamente sensible a pequeñas perturbaciones. Esta sensibilidad, que en muchos contextos se considera una fragilidad de la mecánica cuántica, se puede explotar para crear sensores increíblemente precisos. Los interferómetros atómicos, basados en los mismos principios del experimento del MIT, pueden detectar aceleraciones menores que una milmillonésima parte de la gravedad terrestre,
se utilizan para probar la relatividad general, buscar ondas gravitacionales e incluso buscar materia oscura. Esta capacidad de realizar mediciones ultra precisas utilizando efectos cuánticos está a la vanguardia de la física experimental moderna. Es irónico que los mismos fenómenos que Einstein cuestionaba ahora permitan probar sus propias teorías con una precisión sin precedentes. La filosofía de la ciencia en el siglo XXI. El experimento del MIT plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la evidencia científica y cómo interpretamos los resultados experimentales. ¿Hasta qué punto nuestros prejuicios teóricos influyen en nuestra interpretación de los datos? La controversia en torno a la interpretación de este experimento ilustra un aspecto fundamental de la ciencia moderna. Rara vez tenemos evidencias que apunten inequívocamente a una única conclusión. En cambio, tenemos datos que pueden interpretarse de múltiples maneras, cada una consistente con diferentes marcos teóricos. Esta ambigüedad no es una debilidad de la ciencia, es una característica inherente de cómo conocemos el mundo. La realidad es lo suficientemente compleja como para que puedan coexistir múltiples descripciones, cada una capturando aspectos diferentes de la verdad. Einstein y Bohr representaban no solo diferentes teorías físicas, sino diferentes filosofías sobre cómo debería funcionar la ciencia. Einstein buscaba una descripción única y determinista de la realidad. Bohr abrazó la complementariedad, la idea de que pueden ser necesarias diferentes descripciones en diferentes contextos. El futuro de la física fundamental. ¿Hacia dónde se dirige la física fundamental en el siglo XXI? El experimento del MIT ofrece pistas sobre las direcciones futuras de la investigación. La capacidad de controlar sistemas cuánticos con una precisión sin precedentes está abriendo nuevas fronteras experimentales. Una de las cuestiones más profundas de la física moderna es el problema de la medición. Exactamente cómo y cuándo el comportamiento cuántico da paso al comportamiento clásico. El experimento del MIT ofrece una ventana única a este proceso de transición. Al observar cómo la interferencia desaparece gradualmente a medida que los átomos se vuelven menos localizados, los investigadores pueden estudiar la frontera entre los mundos cuántico y clásico en tiempo real. Esta es una de las cuestiones más profundas de la física, una que Einstein y Bohr debatieron, pero nunca pudieron probar experimentalmente. Teorías modernas como la de coherencia cuántica ofrecen explicaciones para esta transición que son diferentes tanto de las ideas de Einstein como de las de Bohr. Estas teorías sugieren que el entorno circundante mide gradualmente los sistemas cuánticos, destruyendo su coherencia, sin necesidad de observadores conscientes. La revolución de la información cuántica. El siglo XXI ha sido testigo del nacimiento de un campo completamente nuevo, la ciencia de la información cuántica. Esta disciplina trata la información no como algo abstracto, sino como una entidad física regida por las leyes de la mecánica cuántica. Conceptos que eran puramente teóricos en la época de Einstein, como el entrelazamiento y la superposición, ahora son recursos prácticos que se pueden manipular y explotar. La información cuántica promete revolucionar no solo la computación, sino también la comunicación, la detección y nuestra comprensión fundamental de la realidad. El experimento del MIT puede verse a través de la lente de la información cuántica. La pérdida gradual de interferencia representa la transferencia de información del sistema cuántico al entorno. Es un proceso de fuga de información que se puede cuantificar y estudiar. Esta perspectiva ofrece un lenguaje unificado para describir fenómenos cuánticos que va más allá de las interpretaciones tradicionales. No necesitamos debatir si los átomos realmente miden los fotones. Simplemente podemos cuantificar cuánta información se está intercambiando entre las diferentes partes del sistema. Aplicaciones tecnológicas emergentes. Las técnicas demostradas en el experimento del MIT tienen aplicaciones prácticas que van más allá de la física fundamental.
La capacidad de controlar la interferencia cuántica con precisión es esencial para muchas tecnologías emergentes. Se están desarrollando sensores cuánticos basados en interferometría atómica para aplicaciones que van desde la navegación subacuática hasta la exploración petrolera. Estos dispositivos pueden detectar pequeñas variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra, revelando estructuras subterráneas invisibles con otros métodos. En medicina, se están desarrollando magnetómetros cuánticos ultrasensibles para detectar diminutas señales magnéticas del cerebro y el corazón. Estos dispositivos pueden revolucionar el diagnóstico médico, permitiendo la detección temprana de afecciones neurológicas. La tecnología de átomos ultrafríos también está encontrando aplicaciones en la medición del tiempo de precisión. Los relojes ópticos basados en átomos ultrafríos son tan precisos que pueden detectar diferencias en el paso del tiempo causadas por la gravedad, un efecto predicho por la relatividad general de Einstein. El paradigma de la interpretación científica. El experimento del MIT ilustra un paradigma fundamental en la interpretación científica. Los mismos datos pueden respaldar interpretaciones radicalmente diferentes, cada una internamente consistente, pero que implica visiones diferentes de la realidad. Por un lado, podemos interpretar el experimento como una reivindicación de la mecánica cuántica, una prueba de que Einstein estaba equivocado sobre la naturaleza de la realidad. Por otro lado, podemos verlo como la confirmación de que las explicaciones clásicas simples, como el deterioro de la regularidad de la red, son suficientes para explicar los resultados. Esta ambigüedad no es exclusiva de este experimento. Muchos de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia se interpretaron inicialmente de forma contradictoria. El experimento de Michelson-Morley, por ejemplo, se interpretó como evidencia contra el éter, pero también podría haberse interpretado como evidencia a favor de las teorías de arrastre del éter. La historia de la ciencia sugiere que la interpretación correcta a menudo surge solo retrospectivamente, después del desarrollo de marcos teóricos más amplios. Quizás sea demasiado pronto para declarar definitivamente lo que el experimento del MIT nos enseña sobre la naturaleza de la realidad. Einstein como visionario tecnológico. Aunque a menudo se retrata a Einstein como equivocado sobre la mecánica cuántica, su influencia en la tecnología cuántica moderna es profunda y a menudo subestimada. Muchas de las tecnologías que dependen de los efectos cuánticos se anticiparon en sus trabajos. La emisión estimulada, el principio físico detrás de todos los láseres, fue descrita por primera vez por Einstein en 1917. Su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, que le valió el premio Nobel, sentó las bases de la fotónica moderna. Más profundamente, la insistencia de Einstein en la realidad objetiva y las leyes deterministas motivó a generaciones de físicos a buscar explicaciones más profundas para los fenómenos cuánticos. Aunque sus interpretaciones específicas fueron refutadas, su enfoque científico sigue influyendo en la investigación. El paradojo EPR, concebido originalmente como una refutación de la mecánica cuántica, se ha convertido en la base teórica de las tecnologías cuánticas modernas. El entrelazamiento cuántico, que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, ahora es un recurso práctico utilizado en la comunicación y la computación cuánticas. La naturaleza evolutiva del conocimiento científico. El debate en torno al experimento del MIT ilustra cómo evoluciona el conocimiento científico. Rara vez tenemos revoluciones repentinas en las que una teoría es completamente reemplazada por otra. En cambio, tenemos una evolución gradual de las ideas donde surgen nuevas interpretaciones y coexisten con las antiguas. La mecánica cuántica no reemplazó por completo a la física clásica, la englobó como un caso especial válido en ciertas condiciones. De manera similar, las teorías futuras pueden englobar la mecánica cuántica actual, ofreciendo perspectivas más amplias sobre la naturaleza de la realidad. Esta evolución es particularmente evidente en la física cuántica, donde coexisten múltiples interpretaciones y se utilizan en diferentes contextos. La interpretación de Copenhague puede ser útil para los cálculos prácticos, mientras que la interpretación de los muchos mundos puede ofrecer ideas para la cosmología cuántica.
El experimento del MIT puede verse como un paso más en esta evolución continua. No resuelve definitivamente el debate Einstein-Bohr, pero ofrece nuevas perspectivas y herramientas experimentales para explorarlo. Conclusión. Einstein tenía razón y estaba equivocado simultáneamente. Volviendo a la pregunta original, ¿Einstein tenía razón o estaba equivocado sobre la mecánica cuántica? Quizás la respuesta más honesta sea ambas cosas. Como una partícula cuántica en superposición, la respuesta existe en múltiples estados simultáneamente. Einstein se equivocó sobre muchas especificidades de la mecánica cuántica. Las variables ocultas locales no existen. El entrelazamiento es real, y la realidad realmente parece depender de la medición de maneras fundamentales. Los experimentos del siglo XXI, incluido el del MIT, han confirmado repetidamente predicciones cuánticas que él rechazó. Pero Einstein también tenía razón en las cuestiones más fundamentales. Su insistencia en la importancia de los experimentos mentales precisos condujo a profundas ideas sobre la naturaleza de la realidad. Su búsqueda de una descripción más fundamental de la naturaleza continúa motivando la investigación en la teoría cuántica de campos, la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. Más fundamentalmente, Einstein tenía razón en insistir en que la ciencia debe cuestionar sus propias premisas. Su negativa a aceptar la mecánica cuántica como la última palabra sobre la realidad inspiró a generaciones de físicos a seguir explorando los misterios del universo. El experimento del MIT, independientemente de su interpretación específica, representa el triunfo del enfoque científico que Einstein ejemplificó, la combinación de teoría profunda, experimentos precisos y un cuestionamiento implacable de nuestras premisas sobre la realidad. Quizás la mayor lección del debate Einstein-Bohr es que las preguntas más profundas de la ciencia rara vez tienen respuestas simples. La naturaleza de la realidad sigue siendo misteriosa, y cada nuevo experimento nos da respuestas definitivas, sino mejores preguntas para formular. Al final, tanto Einstein como Bohr se habrían sentido fascinados por el experimento del MIT, no porque resuelva el debate entre ellos, sino porque demuestra el poder de la ciencia para seguir sorprendiendo, cuestionando y revelando nuevos aspectos de la realidad que nunca habrían podido imaginar. Y en ese sentido, ambos gigantes de la física tendrían motivos para sonreír,